las estrategias de campaña, la comunicación, las tendencias y las tácticas de la jornada electoral Veracruz 2016. Analizadas desde nuestro cónclave electoral. En Contacto trae para usted a los especialistas de la comunicación política en el cónclave electoral. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta con usted a través de Digital 96.9 y por supuesto también a través del canal 101 de Digicable y para el resto del mundo en Contacto MX. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, lo invito a que se quede con nosotros. Le damos la bienvenida a El Cónclave Electoral, este ejercicio de retrospección, de análisis, de seguimiento que se le da a las campañas electorales en este proceso electoral 2016 que pues tendrá su jornada crucial el próximo 5 de junio. Y con muchísimo gusto, en este esfuerzo que hace Avan Noticias, le presento a nuestros compañeros invitados a lo largo de estos 10 programas que cada lunes le vamos a llevar a usted a lo largo de estos 2 meses de campaña electoral. Tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo al doctor Claudio Rafael Castro López. Es doctor y estadista en estadística por la Universidad Veracruzana, cuenta con una maestría en ciencias matemáticas en la Universidad de La Habana en Cuba, también es licenciado en estadística por la Universidad Veracruzana, doctor por la Universidad, le decía, de Salamanca, España, quien se incorpora a este panel, a esta mesa de analistas en el cónclave electoral. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por Luis, supuesto, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, ahí está la voz autorizada, no cualquiera, es el responsable, nada más para que usted tenga una idea de lo que es el coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Son los encargados de llevar a cabo pues las encuestas, los monitoreos, las mediciones a través de este centro y por supuesto también es el participante y gestor del programa Voto Informado que está desarrollando la Universidad Veracruzana junto con la Universidad Nacional Autónoma de México en este proceso electoral y que también en Contacto se suma a este esfuerzo para que usted tenga conocimiento. También, por supuesto, en la línea telefónica, saludo con muchísimo gusto. Este día no pudo estar con nosotros, pero a lo largo de estos 10 programas lo hará. Es nuestro compañero periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Aurelio Contreras Moreno. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis? A los compañeros del panel, muy bien, un saludo y pues ya viendo cómo la grilla agarra niveles incandescentes desde el mismo comienzo de las campañas. Y bueno, pues ahí está Aurelio Contreras, le presentamos a quienes nos siguen en Digicable y también en Contacto MX, por supuesto parte de su reseña. Él es fundador y subdirector de información del diario AZ. Entre 2005 y 2006 participó en el proyecto periodístico colectivo Horas Extras, fue director editorial de Grupo Líder y bueno, es un afamado columnista, ha participado también en noticieros radiofónicos en otras entidades como lo es Tamaulipas y bueno, tiene su columna ya muy leída, Rúbrica, y ya lo conoce. Y por supuesto también a quien saludo esta tarde es a nuestro compañero Daniel Vadillo González, quien se incorpora, académico, investigador, maestro de comunicación corporativa y mercadotecnia de la Universidad Anáhuac y de la Carlos III de Madrid. Tiene también un máster en Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior por el programa de gobernadores de la Washington Center of Internships y también la Academia. Esto con sede en Washington. Por supuesto, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana y diplomado en Producción y Análisis Cinematográfico también de esta máxima casa de estudios. Daniel, bienvenido. Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Y bueno, por supuesto, si les parece, vamos a iniciar la temática que iremos llevando a lo largo de estos programas. Será presentarles a nuestros panelistas y a usted que amablemente nos escucha y nos sigue a través de la televisión un resumen de cómo arrancaron los 7 candidatos al gobierno de Veracruz y vamos escuchando lo que mencionaba Héctor Yunes Landa. Un gran evento muy concurrido, muy cálido, en donde tuve la oportunidad de hacer mis 9 compromisos con la comunidad universitaria, entre ellos el tema de su presupuesto. Mi compromiso es, como gobernador, primero pagarles puntualmente lo que les corresponde, darles autonomía presupuestal. Lo que voy a hacer es recorrer el estado en todas sus regiones. Esta que es la primera semana me permitirá estar en el sur, en que ustedes nos lo permiten, para que la sociedad que está en Jalapa
pueda saber lo que estoy haciendo, aunque esté en el norte o esté en el sur. Cónclave electoral. Bien, el candidato de la Alianza para Unidos para Rescatar Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, empezó activo, y él dice que en materia de seguridad se puede revertir lo que está pasando en Veracruz. Estoy realmente muy contento porque vamos a iniciar esta campaña con propuestas concretas, con propuestas muy claras, y a la reunión de hoy en Coatzacoalcos me van a acompañar expertos que han participado en tareas muy similares a las que hoy tenemos que enfrentar en Veracruz, a tareas que tienen como objetivo lograr plena seguridad para los ciudadanos. Por ejemplo, va a estar Jorge Ramos, que fue alcalde de Tijuana, actualmente preside la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, pero él fue alcalde de Tijuana cuando Tijuana vivió una situación de violencia muy similar a la que vive Jalapa, a la que vive Coatzacoalcos, Veracruz, es decir, cuando había secuestros, extorsiones, homicidios. Cónclave electoral. El candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Cuitláhuac García Jiménez, también inició su campaña política y esto mencionó. Todo planeado. También vamos a tener actos masivos y además no estoy solo. Yo hice un arranque, actos simultáneos en los 30 distritos. El día de ayer, en los 30 distritos, los promotores que tenemos en esos distritos hicieron el arranque simultáneo. En Veracruz estuvimos ahí en el puerto, en el tranvía, salió unos compañeros que estuvieron en la calle y estuvieron también casa por casa volanteando. Es algo planeado, también es algo diferente, es una propuesta diferente de campaña también, y que tuvo mucho éxito aquí mismo, en Jalapa. En Jalapa yo gané. Cónclave electoral. La única mujer que participa de este proceso electoral a la gubernatura de Veracruz es la integrante del Partido del Trabajo, Alma Leonila Méndez Herrera. Ella dice que pues, le gustaría debatir con todos sus candidatos, con todos los candidatos al gobierno de Veracruz todos los días. Quisiera que hubiera debates todos los días para poder demostrar con hechos, no solo con palabras, con hechos y con propuestas, quién podría gobernar Veracruz o quién debe gobernar Veracruz. Realmente lo que necesita un político es de rodearse de gente experta. Hay muchos lugares en el propio país donde ya se ha combatido ese tema. Cónclave electoral. Movimiento Ciudadano y Armando Méndez de la Luz afirman que va a estar muy pendiente de lo que ocurra con el desarrollo y el manejo que haga el organismo público local electoral de este proceso. Cada quien en la esfera de su acción debe hacer política, y la política por sí misma, por definición, implica la confrontación civilizada y razonada de ideas. El que violenta las cosas no hace política. Yo creo que no se necesitan pactos de civilidad. Cada quien debe cumplir conforme a derechos su papel. Cónclave electoral. En el Partido Encuentro Social, Alejandro Vázquez Cuevas refiere que hay que volver al origen, a la familia y fortalecerla. Y la nuestra es de que si empezamos por el principio, por el número uno, por el ser humano, por la familia, entonces sí las cosas se pueden resolver. El gran problema que los gobiernos han enfrentado y por lo cual tenemos un país y un Veracruz de reversa es porque olvidan los valores esenciales. De tal manera que lo que nosotros tenemos claramente integrado es que si recuperamos a la familia se desarrolla Veracruz. Cónclave electoral. Y dentro de estos 7, solamente uno es candidato independiente, es Juan Buenotorio, y él advierte que para poder sacar a Veracruz del estado de cosas que se tiene en donde está inmerso, bueno, pues por supuesto es necesario impulsar y crear empleos. Nuestra historia, nuestra cultura, que nos abrirá un ámbito y potenciar también el talento y lo propio que somos las personas veracruzanas para mejorar y llegar a garantizar un mejor futuro para los mismos veracruzanos, y pues mejores condiciones en la salud, en la educación, la innovación y tengo un programa que se llama Emprender Veracruz para los jóvenes que quieran aplicar sus talentos, creatividad, ser emprendedores ellos también. Cónclave electoral. Pues ahí tienen, compañeros, un esbozo de lo que han mencionado estos 7 aspirantes a gobernar Veracruz. En primera instancia, Daniel Vadillo, ¿cómo ves, cómo mediríamos las fuerzas, las oportunidades y las debilidades de estos candidatos al gobierno de Veracruz en un resumen sencillo que tú hayas logrado
pues visualizar. Sí, Luis, auditorio, pues yo veo, hay un candidato, por ejemplo, que ya lo fue en la elección de 2010, como es Miguel Ángel Yunes. Evidentemente ya recorrió el estado en condición de candidato, sería una de las fortalezas el haber estado ya en una boleta electoral. También, en este caso, el ser oposición de los 6 candidatos, incluido el independiente al gobierno de Veracruz, pues les da ciertas ventajas, porque es más fácil, desde mi lógica, pues ubicar lo que se está haciendo mal desde fuera, ¿no? En el caso de Héctor Yunes, yo he notado, por ejemplo, no tengo registro de alguna denuncia o alguna querella que exista en su contra, y esto implica entonces que el perfil de cierta forma honesto, de cierta forma sin acusaciones graves, le da cierto valor frente al electorado. En el caso de Juan Bueno, pues obviamente la fortaleza es que es el único candidato independiente que le permite en esta lógica cuestionarlo a los propios partidos políticos. Él ha hecho referencia, por ejemplo, al gasto exorbitante que se va a llevar a cabo por parte de los partidos en este proceso electoral, que bien podría utilizarse para otros fines, y lo ha dicho, lo que le corresponde a él como candidato independiente solamente son 800,000 pesos. En el caso de la candidata Alba Leonila, pues su condición de mujer, al ser la única mujer, le permite también tener una mayor comunicación con este sector de la población y sobre todo pues hacer propuestas muy específicas que beneficien a las mujeres. En el caso de Cuitláhuac, también un hombre honesto, un hombre honorable, un catedrático reconocido en la Universidad Veracruzana, que incluso hace poco dio a conocer también sus bienes que son escasos, sí. Pero una fortaleza que tiene, insisto, es que no tiene acusaciones graves en su contra. Tenemos el caso de Alejandro Vázquez Cuevas. La fortaleza, desde mi lógica, que tiene como candidato es la propia estructura que él generó como dirigente del PAN. Él ha hecho referencia, por ejemplo, en estos mismos micrófonos, de que cuando él ingresa a Acción Nacional, bueno, pues el índice de votación era mínimo, un 4 o 5%, y lo lleva pues prácticamente al 30-40%. Entonces, el conocimiento que tiene incluso de la propia estructura panista, sí, al haber estado encabezando los esfuerzos de este partido, podría serle de utilidad. Tenemos en el caso de Armando Méndez de la Luz, un hombre también honorable, una persona que ya fue alcalde, ha ocupado cargos en los 3 niveles de gobierno, se me hace una persona mesurada, madura, que también tiene un punto ahí de fortaleza. Y obviamente todos tienen como desventaja el gran abstencionismo que se ha registrado en las últimas elecciones. El gran enemigo a vencer en este proceso electoral, creo que para los 7, es el abstencionismo y la indecisión que todavía muestran algunos ciudadanos. Aurelio Contreras Moreno, platícanos desde tu óptica, desde tu perspectiva, ¿cómo se escucha el discurso de estos candidatos que pretenden gobernar Veracruz? Bueno, lo que yo noto es que solamente 3 de los candidatos han hablado de alguna propuesta de política pública. Héctor Yunes sobre la educación, lo que escuchamos sobre la Universidad Veracruzana, de dotarle de mayor presupuesto, de garantizar el acceso a la educación pública. Miguel Ángel Yunes centrado muy fuertemente en el tema de la seguridad y la lucha contra la corrupción, que serán seguramente sus banderas de campaña. Y en este caso Juan Bueno hablando de un programa de empleo, ¿no? En el cual no especifica muy bien cómo lo implementaría, pero que bueno, al menos ya suena una propuesta. Lo demás, que si una mujer debe gobernar Veracruz o que si la familia, se me hacen propuestas sí interesantes de escuchar, pero que no nos hablan de un programa fuerte, dirigido hacia los problemas que son muy evidentes de Veracruz. Creo que es momento de que los candidatos tomen el toro por los cuernos y nos hablen de lo que le está sucediendo a Veracruz y de cómo piensan resolverlo. Finalmente, no estamos hablando de problemas intangibles, hay situaciones verdaderamente preocupantes en el Estado y que muy pocos candidatos se ve que tengan alguna idea clara de cómo la van a abordar, a atacar y a solucionar. Bien, pues ahí está este tema. Doctor Claudio Rafael Castro, ¿cómo arrancan desde la óptica de la medición? ¿Cómo se ven los candidatos? Hicieron una precampaña, hasta ese momento ya se conocen algunas tendencias, sobre todo en cuestión de quién sería el puntero en este momento, y por supuesto desde la óptica de la revisión, pues cómo
¿Cómo los evalúa? Muy bien, muchas gracias, Luis. Auditorio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Justamente el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la UB por muchos años ha hecho mediciones, y en esta ocasión, aparte de la posibilidad de hacer las encuestas, está nuestro proyecto Voto Informado, que en algún sentido abre todas estas posibilidades analíticas que mis dos predecesores lo acaban de comentar. La posibilidad de que un ciudadano pueda compararse ante las percepciones de estos 7 candidatos es un instrumento valiosísimo. La posibilidad de que los diálogos públicos, que es otro de los ejes de nuestro proyecto, pueda escuchar de viva voz cuáles son las propuestas, como justamente se viene hablando, y el cómo lograr cristalizarlas, que de propuestas podemos tener una cascada, pero el cómo aterrizarlas, cristalizarlas sea el otro punto. Y finalmente algo que le llamamos las ideas por Veracruz, donde se puedan aterrizar y plantear cuáles son las alternativas de solución a la problemática, de tal modo que encontrarán los ciudadanos, los posibles electores, que son los 5.400.000 electores que tiene Veracruz, ese tercer padrón, donde abordar problemáticas del estado de Veracruz, la transparencia y la corrupción, las finanzas públicas y la crisis fiscal, la seguridad y justicia, la sociedad y democracia, y que tengamos en todo esto un pronunciamiento claro de los candidatos respecto de los temas que están en la agenda veracruzana. ¿Cómo inician las encuestas? Pues hemos visto por ahí y veremos en los días próximos la guerra de las encuestas. Sí. Es bueno que los ciudadanos estén claros de los alcances de estas, quién las hizo, es muy importante el escrúpulo metodológico que tienen, y de tal modo que un ciudadano sepa que cuando se muestra una encuesta, por ejemplo, telefónica, sepa que tiene una acotación, que si se realiza en zonas urbanas tendrá un impacto, pero sabemos que en Veracruz el 60% de las casillas son rurales, por ejemplo, ¿no? Así pues, que tenemos el reto de informar. Cónclave Electoral tiene esa gran posibilidad de nutrir la cultura de la información en los electores. Es de primera lo que te puedo comentar, estimado. Muy bien, pues vamos a hacer, si les parece, un paréntesis en esta primera revisión de cómo inicia el periodo de campañas y cómo arrancan los candidatos desde estas visiones, estas 3 visiones distintas. Y por supuesto, al volver del corte, si les parece, pues tenemos que hablar con el responsable de llevar a cabo este proceso electoral, el árbitro, y para ello hemos invitado a un importante integrante del organismo público local electoral. Al regresar del corte platicamos con él. Esto es Cónclave Electoral. En un momento continuamos. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Veracruz está de fiesta. Don Carlos Ferráez Matos será homenajeado por la Lotería Nacional en su sorteo especial este 15 de abril, en donde se repartirán 72 millones de pesos en premios en 2 series. Compra tus billetes y conserva para siempre la imagen de uno de los pioneros de la radio veracruzana. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Veracruz es... Cualquier objeto que acumule agua limpia puede ser un criadero del mosquito que transmite Zika, dengue y chikungunya. Identifica posibles criaderos a tu alrededor y elimínalos. Convierte el lava, tapa, voltea y tira en un hábito semanal. Todos estamos en riesgo de enfermarnos, pero podemos protegernos unos a otros. Si ya sabemos cómo evitarlo, ¿por qué no lo hacemos?
En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colón. Ya estamos de nueva cuenta en Cónclave Electoral y por supuesto tengo el gusto de saludar en la línea telefónica y le agradezco que nos haya tomado la llamada todo este equipo de Cónclave Electoral al presidente consejero del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, Alejandro Bonilla. Bonilla, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buena tarde, a la orden. Oye, platicar contigo, Alejandro, sobre, ¿están dadas las condiciones para el proceso electoral se lleve en paz y tranquilidad y no debería de evolucionar, te lo pregunto, la normatividad electoral, la legislación electoral para que los ciudadanos sean sancionados, aquellos que no acudan a votar? Mira, bueno, es un tema delicado el que tomas, ¿no? De que pudieran ser sancionados los ciudadanos por no ir a votar. Lo que yo te puedo decir es que es un derecho y una obligación a la vez que tenemos los ciudadanos por ir a votar y contribuir a la democracia de nuestro estado. O sea, si el ciudadano no acude a emitir su voto, pues no está participando en la vida democrática del estado y no está definiendo de qué personalidad lo va a gobernar. Yo creo que es muy importante. Quiero comentarte que el día de hoy, en relación con ese tema, el día de hoy se instaló el Comité para la Promoción de la Participación Ciudadana. Esto es, la estuvimos en el INE, en la delegación del INE aquí en la ciudad de Jalapa, estuvimos con el delegado y también todos los consejeros del OPLE, pero con diferentes dependencias, con la Universidad Veracruzana y con la Secretaría de Educación. Es una estrategia local que tenemos de promoción de la participación ciudadana en Veracruz, y es precisamente para lo que tú me estás comentando, para que tiene que ir a la urna, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Daniel. Hoy fue un día importante porque iniciamos esta estrategia local de promoción, o sea, como ya son los últimos 60 días, vamos a apretar el paso muy fuertemente para llegar al ciudadano, y por eso se integró este comité donde hay muchas dependencias que van a participar promoviendo el voto en Veracruz. Presidente, le saluda Daniel Vadillo, nada más para preguntarle, en otras elecciones a estas alturas ya había integrados grupos de observadores electorales que hacían su labor incluso dentro de las propias precampañas, revisando pues cómo iba el propio proceso electoral. En este caso, ¿se tiene prevista la presencia de organizaciones de ciudadanos que hagan esa labor de observadores? Sí, claro que sí, Daniel. Fíjate que los observadores electorales están previstos en la ley, pero ellos se tienen que acercar con nosotros. Realmente hemos tenido, te lo comento, pocas solicitudes para observación electoral. Debo comentarte que los observadores están registrados directamente en el INE. Es una de las funciones que el Instituto Nacional Electoral tiene directamente en sus atribuciones, no se registra. Presidente, le saluda Aurelio Contreras. Mi pregunta será la siguiente. El OPLE llega al proceso pues en medio de señalamientos. Para que lo sepan, el día de mañana, los martes a las 9 de la mañana, todos los martes a las 9 de la mañana a partir del día de mañana, vamos a hacer una conferencia conjunta, el Instituto Nacional Electoral con todos los integrantes de la Junta Local y el OPLE con los 7 consejeros, todos los martes a las 9 de la mañana, donde vamos a informarle a la ciudadanía y a los medios de comunicación todo lo que estamos realizando. Y ahí mañana el tema, lo vamos a tocar, el tema de la observación electoral, para que también el INE nos informe cómo va el avance en este tema, de cuántas asociaciones han inscrito para la observación electoral, que como tú dices, Daniel, es muy importante porque contribuyen también a este proceso, ¿no? Adelante, Aurelio. Ahora sí, presidente, buenas tardes, le saludo a Aurelio Contreras. Mi pregunta sería en ese sentido. El OPLE llega al proceso en medio de señalamientos que ponen en duda su imparcialidad y su autonomía de parte del gobierno. El Tribunal Electoral removió en 2 ocasiones al secretario ejecutivo. Uno de los candidatos pues les habló muy fuerte el día de su registro. Hay señalamientos de que varios consejeros tienen nexos políticos con
diferentes grupos del Estado. Aquí la cuestión es cómo lograr que el OPLE mantenga un mínimo nivel de credibilidad que le pueda dar certeza a los resultados ante una elección que se antoja y que se ve que va a ser altamente polarizada. Mira, Aurelio, qué bueno que lo comentas, porque es una de las preguntas reiteradas que nos hace algunos comunicadores y la misma sociedad, de que cuál va a ser precisamente la participación del OPLE en este sentido. Yo te diría, y me dirijo a la sociedad que nos está escuchando, que tengan la plena seguridad de que el organismo público electoral va a actuar con absoluta imparcialidad. O sea, eso es muy importante que mandemos este mensaje. Yo estoy consciente que algunos actores políticos manejan ciertas situaciones, pero bueno, no sé si sean parte de sus estrategias o de su punto de vista muy particular o personal. Pero nosotros, desde que llegamos aquí el 4 de septiembre, este Consejo General, que es importante mencionar que fuimos nombrados por el Instituto Nacional Electoral, por los consejeros nacionales del Instituto Nacional Electoral, y no estamos... Tenemos un problema. Entonces, eso nos da, por supuesto que nos da autonomía e independencia al organismo público. Y nuestras acciones de todos los días, en este sentido, es darle certeza a los partidos, a los candidatos, de que vamos a actuar imparcialmente. Buenas tardes, buenas noches, estimado presidente. Sí, adelante. Te habla Claudio Castro. Un saludo. Hola Claudio, ¿cómo estás? Nada, para comentarle a los veracruzanos qué les podemos decir de cuánto les va a costar la elección a los ciudadanos y cómo, qué prerrogativas tienen los partidos políticos en todos estos costos que le implican al erario veracruzano. Sí, claro. O sea, en relación con el presupuesto, me dices, el gasto del proceso. ¿Cuánto cuesta, verdad, la elección? Sí, mira, nosotros tenemos un presupuesto en este año 2016. Puesto fue autorizado por Congreso del Estado y es el que se tiene que ejercer en este año. Esto incluye concluir este proceso que fue 2015-2016 e iniciar, no olvidemos iniciar el proceso 2016-2017 que empieza a finales de este año para elegir también a los 212 presidentes municipales en el año 2017. O sea, es importante aclarar que este presupuesto de 2009 es tanto para terminar el proceso como para el siguiente. Pero de ese presupuesto es muy importante mencionar que 400 millones de pesos son en prerrogativas para los partidos políticos. O sea, ese presupuesto, ese dinero solamente pasa por el pero se distribuye inmediatamente a los partidos políticos como prerrogativa que la ley les establece. Y ya la diferencia es la que se ocupa para el proceso electoral y para los gastos de operación del proceso. Por otra parte, también el Instituto Nacional Electoral tiene otro gasto que ellos realizan con las actividades que tienen sus atribuciones del INE, que fue como la instalación de las casillas y nombrar a los funcionarios y todo. Entonces, sí. Ahí también habría que aumentar el presupuesto que el INE está poniendo para esta elección local. Muy bien, Alejandro Bonilla, presidente del Consejo del Organismo Público Local Electoral en Veracruz. Por último, preguntarte nada más, ¿qué costo tiene el voto de cada uno de los ciudadanos para que la gente tenga una idea de que pues le cuesta al pueblo de Veracruz pues el no participar en la elección? Si no vas, ¿cuánto se está tirando a la basura? No, a ver, es importante mencionar que nosotros en el costo del voto por mira, aquí yo hacía un comentario hace poco, o sea, es importante que logremos un mayor número de votantes en este año. Sí. El año pasado, en el 2015, solamente fue a votar el 45% de los que tenían derecho a votar de la lista nominal, el 45%, quiere decir que 55 de cada 100 no fueron a votar. Creo que es un reto mayúsculo de lograr mayor participación de los votantes, porque si entonces dividimos el presupuesto entre el número de los que votaron, sí. Pues se nos elevaría, ¿no? Porque una cosa es dividirlo entre el total del padrón, que te da un costo por persona, que sería pues dividir los 1.009 millones, si así lo quieres ver, ¿no? Los de la lista nominal. Y la otra sería dividirlo entre los que realmente votaron. Entonces el costo se duplica automáticamente si nada más vota la mitad del padrón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, por eso, entre mayor número vote de gente, el mismo costo del...
tenemos un problema en la comunicación. Estamos platicando con Alejandro Bonilla. Alejandro, parece que se cortó la comunicación y bueno, pues agradecerte como siempre. Que está abajo de la media nacional, ¿eh? Bien, pues está por debajo, pero el costo, ¿no se tiene un costo por voto? ¿Cuánto vale cada voto? Sí, claro, tenemos un costo aproximado de 177 pesos. 177 pesos, muy bien. Pues te agradezco, Alejandro Bonilla, presidente del OPLE, por platicar con... Sí, se corta la señal, un poco. Sí, se corta la señal, pero bueno, ahí te logramos escuchar muy bien. Te agradezco que hayas participado en este cónclave electoral y estaremos al pendiente, si nos lo permites, y dando seguimiento puntual a el proceso electoral del 5 de junio. Muchas gracias. Mira, con todo gusto, y nada más antes de despedirme, quisiera felicitarlos, en verdad, por tener un programa de este tipo. Son de las cosas que necesitamos aquí en el Estado, de que actores políticos y los medios de comunicación se sumen a que la sociedad conozca lo que se está haciendo. Bueno, votar razón en su voz, responsabilidad, y lo que ustedes están haciendo en este programa contribuye a eso. Mucho y es importante. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ahí está el presidente del organismo público local electoral en Veracruz. Señores, pues llegamos a la parte final del cónclave electoral. No sé si tengan algo, Aurelio, que quieras señalar para concluir en unos segundos. Pues yo creo que nos esperan unas campañas muy intensas. Así iniciaron, a tambor batiente. Sería bueno reiterar la petición a los candidatos de que nos hagan más propuestas y se den menos golpes. Bien. Yo creo que sería sano para la democracia en Veracruz y para para pensar realmente en lo que le hace falta al Estado. Muy bien, doctor Claudio Castro. Pues igualmente creo que si bien tenemos como ciudadanos dos aspectos a considerar: la exigencia a quienes nos quieran gobernar y los ciudadanos, participación ciudadana, o sea, construir ciudadanía es muy importante, y creo que este tipo de mecanismos, de programas, seguramente van a incidir en ello. Daniel Vadillo. Exactamente lo mismo, va a ser reiterativo en este programa la solicitud al ciudadano de que vaya, vote y participe, que recuerden que se va a renovar el gobierno del Estado, pero también el Congreso del Estado. Entonces es una gran responsabilidad y una gran oportunidad que tiene el ciudadano de decidir cuál quiere que sea el futuro de Veracruz. Pues muchísimas gracias. Nosotros lo invitamos para que el próximo lunes a las 7:30 de la noche nos acompañe de nueva cuenta en el cónclave electoral. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Que tenga buena noche. Las estrategias de campaña, la comunicación, las tendencias y las tácticas de la jornada electoral Veracruz 2016. Analizadas desde nuestro cónclave electoral. En Contacto trajo para usted a los especialistas de la comunicación política en el cónclave electoral.